Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Muy buenas noches, México. Hoy es lunes 19 de junio y Puntos Suspensivos está al aire. Transmitimos desde la delegación de Tlalpan a través de la plataforma de Radio AMLO. Y el día de hoy contamos con la presencia de la profesora Ani Serena y su palabra en movimiento. La linda Mirel nos comparte una reflexión del Día del Padre. El maestro Roberto González nos hablará del cambio climático. El buen Checomen nos dice qué tenemos en la agenda social y cultural. Y mi querido primo Paco Hernández se encuentra listo para compartirnos su manual del político siniestro. Y mi gran amigo no vino el día de hoy, pero mientras les presento a Miguel Aguilar, que nos hablará del sexto informe trimestral de la delegada en Tlalpan, la doctora Claudia Sheinbaum. Mi nombre es Héctor Tlatempa y estaré en la conducción de este primer segmento. Ahora vamos con el buen Miguelón para que nos ponga en contacto con ustedes. Así es, Héctor, pues miren, tenemos varios medios por los que pueden contactarnos y hacernos llegar sus comentarios. Tenemos un correo electrónico que es puntosuspensivos.tlalpan@gmail.com. En Facebook estamos como Puntos Suspensivos, o si prefiere llamarnos por teléfono o mandar algún mensaje a través de WhatsApp, tenemos el número 55 64 25 13 74. Se lo repito para que pueda anotarlo: 55 64 25 13 74. Esperamos sus comentarios para que hagamos un verdadero diálogo. Muchas gracias, Miguel. Ahora ha llegado el momento de las felicitaciones para las personas que cumplieron o están cumpliendo años. Muchísimas felicidades a mi gran amiga María Guadalupe Juárez, ya que el pasado 14 de junio cumplió añitos. Lupita, nos vemos pronto en Topilejo para festejar. También felicitamos a Gaby Sánchez, ya que el pasado 15 de junio cumplió añitos. Y también ese mismo día, mi compadre y amigo Lalo Romero celebró un año más de vida. Salud, compadre, hasta el hermoso y caluroso Monterrey. Felicitamos a don Manuel Ortega por un año más de vida. Y por último, felicitamos a mi gran amigo Víctor Pérez, ya que el día de hoy está cumpliendo años. Felicidades, amigo, y felicidades a todos. Ahora sí, muy bien, pues llegó el momento de escuchar al maestro Roberto González y un tema sin duda muy importante, el cambio climático. Adelante, Roberto. Muchas gracias, amigos. Vamos a platicar un poco de lo que es el cambio climático. Bueno, llamamos cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Es debido a causas naturales y también a la acción del hombre. El término efecto invernadero se refiere a la retención del calor del Sol en la atmósfera de la Tierra por parte de una capa de gases en la atmósfera. Sin ellos, la vida tal como la conocemos no sería posible, ya que el planeta sería demasiado frío. Entre estos gases se encuentran el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, que son liberados por la industria, la agricultura y la combustión de combustibles fósiles. El mundo industrializado ha causado que la concentración de estos gases haya aumentado un 30% desde el siglo pasado, cuando sin la actuación humana la naturaleza se encargaba de equilibrar las emisiones. En la actualidad existe un consenso científico en torno a la idea de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática global, que provocará a su vez serios impactos tanto sobre la Tierra como sobre los sistemas socioeconómicos. Ya en el año 2001, expertos sobre cambio climático ponían de manifiesto la evidencia proporcionada por las observaciones de los sistemas físicos y biológicos que mostraban que los cambios en el clima, en concreto los aumentos de las temperaturas, estaban afectando a los diferentes sistemas y en distintas partes del globo terráqueo. Señalaban, en definitiva, que se están acumulando numerosas evidencias de la existencia del cambio climático y de los impactos que de él se derivan. En promedio, la temperatura aumentó aproximadamente 0.6 grados centígrados en el siglo XX. El nivel del mar ha crecido de 10 a 12 centímetros y los investigadores consideran que esto se debe a la expansión de los océanos, que cada vez son más calientes.
El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más pobres, que están peor preparados para enfrentar cambios rápidos, serán los que sufrirán las peores consecuencias. Se predice la extinción de animales y plantas, ya que los hábitats cambiarán tan rápido que muchas especies no podrán adaptarse a tiempo. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la salud de millones de personas podría verse amenazada por el aumento de la malaria, la desnutrición y las enfermedades transmitidas por el agua. Las Naciones Unidas se han ocupado de este asunto y así en 1992, con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su artículo 2 se describe su objetivo. El objetivo último de la presente convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de Partes es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Este nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. En congruencia con la Convención, el 11 de diciembre de 1997, los países industrializados se comprometieron en Kioto a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Los gobiernos signatarios pactaron reducir en al menos un 5% en promedio las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero del 2005. El objetivo principal del Protocolo de Kioto es disminuir el cambio climático antropogénico, cuya base es el incremento forzado del efecto invernadero. Según las cifras de la ONU, se prevé que la temperatura media de la superficie del planeta aumente entre 1.4 y 5.8 grados centígrados de aquí al 2100, a pesar de que los inviernos sean más fríos y violentos. Esto se conoce como calentamiento global. Se estableció que el compromiso sería obligatorio cuando lo ratificasen los países industrializados responsables de al menos un 55% de las emisiones de CO2. Además del cumplimiento de estos países, han hecho en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, se promovió también la generación de un desarrollo sostenible, de tal forma que se utilicen también energías no convencionales y así disminuye el calentamiento global. Veamos cómo se comportó Estados Unidos con relación al Protocolo de Kioto. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firmó el acuerdo, pero el Congreso de su país no lo ratificó, por lo que su adhesión solo fue simbólica hasta 2001, en el cual el gobierno de Bush se retiró del protocolo. Según su declaración, no porque no compartiese la idea de fondo de reducir las emisiones, sino porque consideraba que la aplicación del protocolo es ineficiente. Estados Unidos, con apenas el 4% de la población mundial, es el mayor emisor de gases contaminantes del mundo. Como lo refirió en 2008 Leticia Campos Aragón, catedrática del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y especialista en consumo energético, quien afirmó que Estados Unidos consume 24% de toda la producción mundial de petróleo e igual porcentaje de la energía eléctrica, lo cual representa claramente la inequidad entre producción y consumo. En 2015, el presidente Obama, a través de la Agencia de Protección Medioambiental, puso como objetivo la reducción de las emisiones en un 30% para el 2030. La 18ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto, desde el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2020. La duración de este segundo periodo del protocolo será de 8 años, con metas concretas al 2020. Sin embargo, este proceso denotó un débil compromiso de los países industrializados, tales como Estados Unidos, Rusia y Canadá, los cuales decidieron no respaldar la prórroga. Ya vamos entendiendo a quienes no les interesa el planeta ni sus habitantes.
Vamos ahora al Acuerdo de París. El Acuerdo de París establece medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global. Su aplicación sería para el año 2020, cuando finalizara la vigencia del Protocolo de Kioto. El acuerdo fue negociado durante la 21ª Conferencia sobre Cambio Climático por los 195 países miembros, adoptado el 12 de diciembre del 2015 y abierto para firma el 22 de abril del 2016 para celebrar el Día de la Tierra. Hasta el 3 de noviembre del 2016, este instrumento internacional había sido firmado por 97 partes, lo cual comprende 96 países firmantes individualmente y la Unión Europea, la cual ratificó el acuerdo el 5 de octubre del 2016. De esta manera, se cumplió la condición para la entrada en vigor del acuerdo, al ser ratificado por más de 55 partes que suman más del 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El 1 de junio de 2017, el presidente Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos de este acuerdo, dadas sus promesas de campaña en pro de los intereses económicos de la nación. Todos los demás países del mundo reiteraron su compromiso y comunicaron que no se iban a retirar del acuerdo aunque Estados Unidos lo hiciese. Los países latinoamericanos que más se habían involucrado en la consecución de los objetivos fijados en el acuerdo expresaron su preocupación por la reducción de transferencia de tecnología y financiamiento internacional que supondría la retirada de Estados Unidos para su proceso de transición energética. La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París no me extraña, ya que los intereses de las grandes compañías petroleras han cabildeado para que no se reemplace el petróleo como principal fuente de energía, ni se apoyen fuentes alternas. Por ejemplo, el actual secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, siendo ejecutivo en jefe de ExxonMobil, financió acciones para obstaculizar programas internacionales para combatir el cambio climático. A mí me resulta inexplicable cómo los dirigentes de las grandes corporaciones petroleras pueden de manera consciente dañar el planeta donde ellos mismos y sus familias viven, buscando a toda costa incrementar sus ganancias. ¿De qué les servirá la riqueza en un planeta intoxicado? Tal vez la explicación solo cobre sentido si el neoliberalismo les ha provocado un profundo trastorno mental. ¿Qué opinan, amigos? Roberto, te entiendo dos cosas. La primera, parece ser que el primer detractor de esos acuerdos y cualquier acuerdo en contra del calentamiento global son los norteamericanos. Y la segunda, que quiero oír tu opinión, es no solo el no firmar trae sus consecuencias, que son obvias, climáticas, pero el hecho de que no firmen Estados Unidos y otros países tiene otras consecuencias aún para los países que firmaron, ¿no? Sí, bueno, las consecuencias son globales. Estamos acabando con el planeta, sí. Compartimos la misma atmósfera. Por eso digo que han de estar medios locos, porque es el aire que ellos van a respirar, es el mundo en que van a vivir. No están afectando una región apartada donde ellos puedan sustraerse a estos efectos. Están ahí pegados. Gracias, Roberto. Oye, Roberto, ya estamos claros que esto es un problema también de conciencia mundial. Pero tú, en lo personal, ¿qué nos sugieres para disminuir ese calentamiento global? Bueno, si dejáramos a un lado lo que los países están haciendo y nos trasladáramos al ámbito personal o familiar o de una comunidad, yo creo que debemos de revisar cuáles son nuestros hábitos de consumo energético. Por ejemplo, el uso de calentadores solares, pues es buena medida, pero también el reutilizar nuestros bienes, eso provoca menor huella de carbono, es decir, no tienen que fabricarse nuevos artículos y los reutilizamos. O bien, si hacemos reciclado de algunos productos, yo creo que eso nos puede llevar a disminuir esta carrera sin fin. Pues muchas gracias, Roberto. Y bueno, también ahí vemos, ¿no?, esta parte que está haciendo la delegada al estar apoyando estas casas sustentables, que también aquí ya lo hemos dicho, y es parte de toda esta problemática, ¿no? Pues muchas gracias, Roberto, como siempre nos ayudas a la reflexión, a ver este tipo de problemas que muchas veces no tomamos en cuenta y que son de suma importancia, como cuidar nuestra casa. Gracias. Y amigos, ¿recuerdan cómo eran ustedes de jóvenes? No me acuerdo. ¿Ayer? Sí, apenas, ayer, no antier. Es que eso no ha pasado. O tú, Mirel, por ejemplo, ahorita, ¿qué tan rebelde eres? Sin comentarios. Pues muy bien.
Escucharemos en este momento a la profesora Ani y su reflexión en movimiento. Buenas noches, queridos radioescuchas. En este su segmento Palabra en Movimiento les voy a hablar de la rebeldía en la adolescencia. Fíjense que en la adolescencia la mayoría de las personas llevamos una etapa de rebeldía causada por cambios hormonales y psicológicos. Es una etapa muy importante para la reafirmación de nuestra personalidad. En ocasiones esta rebeldía es considerada como algo negativo y es reprimida con sanciones o castigos, o inclusive la indiferencia por parte de la familia, lo que genera en la mayoría de los jóvenes un sentimiento de soledad y molestia. Esta situación le produce sentimientos encontrados, en donde busca con quién identificarse y en el mejor de los casos, si los padres están presentes, él o ella los tomarán como ejemplo. En caso contrario, buscarán con quién identificarse, lo que puede generar vínculos con personas de actitudes negativas, desafiantes, con las cuales corren el riesgo de relacionarse. Aparte de estos indicadores que ya les mencioné, puede disminuir el contacto con la familia, salirse de casa, estar más tiempo con amigos y llevar acciones de manera impulsiva sin pensar en las consecuencias. Evitan las responsabilidades, no asumen sus compromisos y pueden cambiar de apariencia en su forma de vestir, su lenguaje y en sí o ser sumamente callados. ¿Qué consecuencias trae esta rebeldía en la adolescencia? Si no está bien dirigida, ¿verdad? Si no está bien canalizada por los padres. 1, que dejen de asistir a la escuela. 2, que cometan delitos. 3, que se puedan involucrar en venta de drogas o armas. Depresión o suicidio, que no se relacionen con las personas adecuadamente, que estén en soledad, que haya embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, fíjense, que pues traerían consecuencias muy graves en su salud. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo? A ver, papás, mamás, antes que nada tenemos que considerar que debemos actuar con la autoridad necesaria, una autoridad respetuosa que le permita ver al hijo que la orientación e indicaciones que se le dan no son mandatos autoritarios, sino que tienen una razón de ser. Poniendo siempre de antemano, por supuesto, el beneficio del chico y el de la familia. Debemos considerar que somos sus padres, que no podemos ser sus amigos, que nosotros tenemos la autoridad, claro, siempre con cariño y comprensión. No acudamos a la violencia, ya que esto generará más desacuerdos. Propiciar espacios de comunicación donde exista la apertura para conocer sus intereses y gustos, evitando al máximo la crítica y el enjuiciamiento. Permitirle expresarse y quizás ceder en aspectos que no le causen daño, siempre en acuerdos de por medio. Y hasta aquí, las rebeldías inmaduras de la inseguridad, propias de quienes no saben todavía qué es lo que quieren en la vida. En cambio, en la adolescencia superior o edad juvenil, que sería a partir de los 17 años aproximadamente, que es la fase del despertar del yo mejor y de los grandes ideales, suele surgir una rebeldía más evolucionada. Esa rebeldía se ha denominado progresiva, es la que se siente como deber más que como derecho. No es propia del asustado ni del débil, ni de la moral. Es, al contrario, el signo del que se atreve a vivir, pero quiere vivir dignamente. Del que sabe soportar el peso de la realidad, pero no el de la injusticia. Del que acepta las reglas de los hombres, pero las discute y critica para mejorarlas. Y miren, una vez hablando de esto, pues quiero leerles un poema de Mario Benedetti, muy bonito, que dice: ¿qué les queda a los jóvenes? Se llama así, ¿qué les queda a los jóvenes? Y dice así: ¿qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti, rock, escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte,
esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. ¿Cómo ves, Héctor? Pues ahí tenemos algo más para reflexionar, Andy. Profunda reflexión y hermoso poema de Benedetti. Y bueno, no nos queda de otra más que entender, ponernos en los zapatos de nuestros jóvenes rebeldes. Pues muchas gracias, Andy, por tu reflexión. Bien. Amigos, llegó el momento de irnos al primer corte. Todo lo que empieza bien también termina bien. Y bueno, recuerden ponerse en contacto con nosotros. Por cierto, no se vayan porque al regresar, ¿qué creen? Una canción de Iron Maiden. ¿Con quién creen? Sí, lo adivinó, con la linda Mirel. Y también va a conducir nuestra profesora Ani Serena. El segundo segmento promete ponerse mucho mejor. Regresamos, México. En materia de seguridad en Tlalpan se han conformado 215 comisiones de seguridad ciudadana en áreas de mayor índice delictivo o donde la ciudadanía lo solicite. Personal de seguridad, ciudadanos y representantes de la Jefatura de Gobierno se unen para rearticular redes solidarias que promuevan la prevención y disminución del delito. Estrategia que le ha permitido a Tlalpan estar entre las primeras en reducción de delito denunciado, ya que en 2015 se encontraba en los últimos lugares. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. En Tlalpan se reconoce la experiencia y la sabiduría de los adultos mayores. Por ello, apoyamos su integración para darles los incentivos apropiados, fortaleciendo 70 colectivos de personas adultas mayores y ofrecerles la atención que requieren con paseos, convivencias, actividades físicas, cursos de capacitación, talleres, ferias, entre muchas actividades más. Nuestra prioridad es quienes más lo necesitan. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. En la actual administración delegacional de la doctora Claudia Sheinbaum, se entregaron en Santo Tomás Ajusco y Magdalena Petlacalco nuevas subdelegaciones, en las cuales se brindarán a la población servicios de atención médica y administrativos. Además, se efectuó la remodelación de la subdelegación de San Pedro Mártir. Nuestra prioridad es quienes más lo necesitan. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Pues muchas gracias, Héctor, y sí, muy buenas noches, queridos radioescuchas. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México en nuestra queridísima delegación de Tlalpan, en una transmisión de Radio AMLO. Aquí su amiga Ani Serena en la conducción de este segundo bloque, que espero sea de su agrado, y esperando que ustedes estén en contacto con nosotros. Los invitamos a que se comuniquen a los teléfonos 55 64 25 13 74. Les repito los teléfonos para que tomen nota: 55 64 25 13 74. O si desean, por nuestro correo .suspensivos.tlalpan@gmail.com. Y si prefiere, las redes sociales en Facebook .suspensivos, nuestra página oficial. Y antes que nada, quiero enviar un saludo y fuerte abrazo a nuestros estimados radioescuchas que han tenido a bien visitar la página de Puntos Suspensivos, donde encontrarán todos los programas que este equipo ha realizado y donde estaremos dando respuestas a sus inquietudes y sugerencias. Quiero enviar un saludo, antes que nada, a Lupita Laguna Montes, que nos está escuchando en Zumpango, Estado de México. Saludos. Y a toda su familia. A Horacio Ibarra, que nos escucha desde Jardines de Morelos, en Ecatepec, Estado de México, y que nos escribe que le gusta mucho el programa. Bueno, pues vamos a continuar ahora.
con nuestro querido Paco, que nos trae una propuesta musical. Adelante, Paco. Ani, haz lo siguiente, sube tu mano, así como cuernos, en son de respeto a sus majestades. Del disco homónimo, escrita por Steve Harris, del 82, 66, The Number of the Beast, Iron Maiden. ¡Qué miedo! I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw? Oye, Paco, pues qué interpretación tan tenebrosa. Así es. Pero también escabrosa, fíjate. Bueno, pero independientemente de esto, qué buen ritmo tiene el grupo. Y bueno, queridos radioescuchas, a continuación viene la reflexión política con nuestro queridísimo Héctor Tlatempa. Adelante, Héctor. Muchas gracias, querida Ani. Así es, estimados ciberescuchas. Desde el mes de mayo que inició este programa, hemos insistido constantemente en la importancia de observar, reflexionar y participar en las decisiones que como ciudadanos tenemos derecho en nuestro país. Sin duda, las pasadas elecciones en el Estado de México, a pesar de lo que se diga, nos han dejado una serie de parámetros que debemos tomar muy en cuenta para evitar un posible fraude más en las elecciones del 2018. Como ya sabemos, el electorado del Estado de México es el más numeroso del país. La ciudadanía votó de manera diferente en la elección, de modo que el PRI, el partido que ha gobernado ahí durante casi 9 décadas, cayó de manera estrepitosa en la preferencia. Pero los más conscientes de esta situación son los mismos priistas, como pudimos observar, que a costa de lo que sea son y serán capaces de todo para seguir años y años en el poder. ¿Cómo creen que intentará Peña Nieto y el PRI imponer al próximo presidente? Ok, a continuación les comparto 10 parámetros que observaremos y que nos ayudarán a identificar la manera en cómo se mueve todo el sistema para repetir el fraude en el 2018. ¿Cómo creen que impondrá al nuevo presidente Peña Nieto? 1. Con la compra del voto. Ante una población que ellos mismos concientizan desde el hambre, la podredumbre cultural, la corrupción, el acarreo de masas, etc., es fácil para ellos alcanzar precios bastante económicos para su insuperable cartera pública y comprar conciencias y votos. 2. Siembra el del miedo. Como lo dijimos en otros programas, sembraron miedo en el Estado de México, llevando terror a las calles, especialmente de los territorios dominados por la oposición, tirando cabezas de cerdo ensangrentadas o realizando balaceras desde sus cuerpos policíacos, amenazando a presidentes de casillas e imponiendo a sus propios presidentes. 3. Dividiendo el voto. Inflan los votos de los partidos satélite como son Nueva Alianza, Verde Ecologista, Encuentro Social y los demás que se dejen comprar para conservar su registro. Seguir chupando recursos del presupuesto entrándole al juego del PRI sin escrúpulos. Los partidos opositores difícilmente llegan a algún acuerdo porque ese mismo priismo tiene y paga infiltrados para causar rencillas entre ellos y no permiten la unión que permita derrocarlos del poder. Ejemplos de ello sobran. ¿Qué tal el caso de Juan Cepeda? ¿O el de Josefina Vázquez Mota? ¿O qué tal los videos de Eva Cadena? Y esto es nada. Esto es nada más por citar algunos ejemplos. Será bueno darle una revisada a las acciones que realizarán estos personajes en los próximos meses, ¿no lo creen? Veremos si es cierto que quieren mucho al país y se ponen a trabajar. Claro que sí, Héctor, y vemos como trampas y trampas, ¿verdad? Pero bueno. 4. Alteran actas. Una vez que se realiza el conteo en cada casilla, antes de llegar al distrito, cambian o alteran las actas. La idea, como sucedió el domingo de la elección en el Estado de México, es cantar victoria. Luego se arreglarán en lo oscurito con los casos más revoltosos, ya sea evitando desde el Instituto Electoral que se abran las urnas, haciendo cansados los procesos de revisión con larguísimas sesiones, ennegreciendo el ambiente para desesperar a los opositores. Y 5. Un algoritmo en el PREP. Así como vimos generando un algoritmo dentro del sistema computacional conocido como PREP para sumar votos al candidato del PRI y sus rémoras Encuentro Social, PANAL y Verde.
si es posible, restando a sus opositores o favoreciendo incluso a partidos que dividen el voto, como en el caso del Estado de México, fueron el PRD y el PAN. Hasta aquí los primeros 5 parámetros y en el segundo segmento los otros 5. Por supuesto, Héctor, estaremos esperando estos otros 5 trampitas, ¿verdad? Pues bien, vamos a continuación con Checo Men, con su agenda social. Adelante, Checo. Y cultural. Y cultural. Amigas, amigos, les comparto. Hoy les traigo una invitación y una convocatoria. Les invito a visitar el Mercado Ecológico Solidario de Producción Rural y Cooperativas, que traen para ti hortalizas, artesanías, miel, repostería fina, café orgánico, productos lácteos y mucho más. Además, habrá talleres de educación ambiental, mazatohuertos, hongos zeta y compostas. Esto en 3 sedes alternativas. Los viernes de 10 a 16 horas en el estacionamiento de la Dirección General del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ubicado en la calle de Juárez número 68. Los sábados de 9 a 15 horas en la Casa de Cultura del Bosque de Tlalpan, camino a Santa Teresa, sin número, Colonia Bosques del Pedregal. Y el domingo de 10 a 17 horas en el Parque Juana de Asbaje, ubicado en la calle de Moneda sin número, Colonia Tlalpan Centro. Todo esto desde el mes de junio y hasta terminar el mes de septiembre. ¿Cómo ven esta invitación? ¿Nos repites dónde exactamente por si tenemos intención? Claro que sí, con mucho gusto. Los viernes es en el estacionamiento de la Dirección General del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juárez número 68. Los sábados de 9 a 15 horas en la Casa de Cultura del Bosque de Tlalpan, camino a Santa Teresa sin número, Colonia Bosques del Pedregal. Y el domingo de 10 a 17 horas en el Parque Juana de Asbaje, en la calle Moneda número 1, Tlalpan Centro, en el centro de Tlalpan. Gracias, Checo, gracias. De nada, para servirles. Y ahora vamos a la cuestión que, pues más que cultural, es educacional. La UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, convoca a los egresados de bachillerato que quieran realizar estudios de licenciatura. La UACM recibirá a 4,860 nuevos alumnos en sus 5 planteles: Casa Libertad, Centro Histórico, Cuautepec del Valle y San Lorenzo Tezonco. Regístrate, su registro es en, así como se los digo, registro.escolar.central@uacm.edu.mx o www.uacm.edu.mx a partir de las 9 horas del día de hoy, 19 de junio, y hasta las 23:59 del día 23 de junio del 2017. Son 15 carreras a elegir. El sorteo será el martes 27 de junio en Dr. García Diego 168, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc. Y para que no te quedes sin estudiar, hay 8 escuelas universitarias, una en Azcapotzalco, en Cuauhtémoc, en Tlalpan, en Tláhuac, Xochimilco, y en provincia tenemos en Calquini, Campeche, en Comalcalco, Tabasco, y en Valladolid, Yucatán. Aquí los informes son en www.escuelasuniversitarias.org.mx. ¿Cómo le ven? Pues muy bien. Y recordar que todos estos datos los vamos a subir a la página de Facebook para que ahí lo chequen, el que esté interesado tengan ahí la liga. Claro que sí. Oye, son 2 universidades, ¿verdad? La Universidad Autónoma de la Ciudad de México y las universidades que de alguna manera los funcionarios de Morena aportan dinero para que sobrevivan, ¿verdad? Es correcto. Bueno, pues ya con esta aclaración les subimos toda la página para que la tengan. Bueno, pues muchas gracias, Checo Men, por estas recomendaciones. Esperemos que estén interesados nuestros radioescuchas y puedan asistir sobre todo a estas exposiciones o venta. Bueno, y seguimos a continuación con el manual del político siniestro y su muy característico y ácido humor. Estimado Paco. Gracias, Ani. Pues dicen que el número de la bestia está en los pinos. Yo qué voy a saber. Es un decir nada más. Y ahora vámonos al extraño caso de Benjamin Cepeda. Pero no escucho la música, maestro. Exacto. Gracias.
Ahora ya es una leyenda urbana que pocos pueden creer. Dicen que es una mentira como el calentamiento global, pero sí pasó. Nadie daba un peso por él. Pensaban que era un candidato perdedor. Hasta su partido lo desairó al principio. Pero ¿cuál fue la sorpresa? De Bucareli, de la nada sacó fuerza y entusiasmo, y creció hasta niveles insospechados. Bueno, y hasta aquí el mito, porque la verdad es que perdió como se esperaba. Quedó en tercer lugar como se esperaba, porque lo suyo no es la democracia. Luchó por ese tercer lugar y después de las elecciones luchó por no luchar. Sus ganas de denunciar las anomalías de las elecciones son más débiles que la presidencia de Trump. Hasta Del Mazo le mandó un empleo por haber sido su patiño. Dicen los que saben que ante la solicitud de declinación que le solicitó Obrador, desde Bucareli recibió la indicación de no ceder el puesto. ¿Será que por eso se le ve tan feliz por haber cumplido el encargo? Bueno, desde aquí nuestra predicción de que Cepeda tendrá un buen cargo dentro del PRD y hasta sueña con la presidencia, además de gozar de las miradas coquetas de la Secretaría de Gobierno, que lo convirtieron en el extraño caso de perder ganando. Al diablo la ideología, yo me voy con Yunes, diría en su biografía. Y usted, si ya perdió su orgullo y le vale un carajo ser el patiño del preciso, pues tome el manual del político siniestro en su sección Quiero mi hueso y siga los siguientes pasos. Apúntale, Checo, porque luego te veo muy distraído. Número 1, finja que no quiere al preciso, pero mándele besitos cuando nadie se dé cuenta. Hágase el difícil, seguro le darán la presidencia de su partido. Número 3, ataque con todo, pero a los contrincantes de su jefe. Número 4, hágase el útil, hable por su jefe, no es justo que él solo se gaste la boca. Número 5, hable mucho de la izquierda moderada y progresista, no le aunque que la gente se muera de risa mientras lo dice. Número 6, cómprese una casita en la Ciudad de México y espere el llamado de Bucareli, más vale un puesto que declinar, ¿eh? Y número 7, y recuerde que es mejor un tercer lugar que... No es cierto, en realidad apesta el tercer lugar, olvídese de ese punto. Y hasta aquí del manual del político siniestro, regreso mi micrófono con Ani. Pues muy bien, Paco, ahora sí que nos hiciste reír un poquito, ¿verdad? Y bueno, vamos ahora con nuestra linda Mirel en su agenda social. ¿De qué nos vas a platicar, Mirel? Sobre el Día del Padre. Adelante. Gracias. Recientemente acaba de pasar una fecha muy especial. Se festejó el Día del Padre, es decir, ese día se hace un reconocimiento a una persona que juega un papel muy importante en nuestra familia. Yo quiero compartirles hoy quién fue Alejandro Arzate para mí. Mi mamá siempre me dice que cuando mi papá me vio por primera vez, brotó de sus ojos lágrimas de emoción y de alegría. También me dijo que la primera palabra que dije fue papá. Además de enorgullecerse, o como coloquialmente le dicen, era un papá culeco, cuando me cargaba y hablaba de mí. Yo recuerdo muchas cosas de él, como cuando me enseñó a jugar básquetbol, o cuando me decía que no me dejara de las injusticias. Gracias a él me gusta la historia. Un día me hablaba de Napoleón, cuando mandó a sembrar un bosque, y lo creyeron loco. Lo que no entendían es que era un legado para las futuras generaciones. Me hablaba de la expansión del Imperio Romano, de las estrategias políticas y económicas que hicieron que se mantuviera mucho tiempo en el poder. Me fascinaba cuando me hablaba de mi historia mexicana. Gracias a mi papá, sé quién fue Emiliano Zapata, Pancho Villa, los hermanos Flores Magón, José Ortiz de Domínguez, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, entre otros héroes que nos dieron patria. Con mi papá y mi mamá asistí desde pequeña a mis primeras marchas para denunciar y defender derechos violados por las autoridades. Pero también déjenme decirles que mi papá era muy enojón, tenía un carácter muy fuerte. A mí no me gustaba verlo así, pero cuando lo hacía era para defender a su familia, o cuando se indignaba por hechos injustos, lo comprendía. Y eso me hacía sentir muy orgullosa de él. Para él, mi mamá, mis 2 hermanitos y yo fuimos lo mejor que le pasó en la vida.
No solo lo decía con palabras, sino lo demostraba con acciones todos los días. Mi papá fue un hombre muy fuerte y valiente. Luchó hasta el último de sus días en contra de una enfermedad que se llama cáncer. En esta etapa, a él le fascinaba que le pusiera películas mexicanas. Le gustaba oír que algún día yo le prepararía un platillo súper especial para el día de su cumpleaños. Lamentablemente nunca se lo pude hacer. Mi papá sembró en mí los pilares necesarios y hoy, papito lindo, te digo que no te voy a fallar. Uy, Mirel, qué emotivo de verdad. Casi me haces llorar, pero sabes que te felicito. Y yo creo que él ha de estar muy, muy orgulloso de ti en donde esté. ¿Sí? Bueno, pues ahora nos vamos a ir a un corte de estación, queridos radioescuchas, esperando que continúen con nosotros aquí en Puntos Suspensivos. El objetivo, erradicar la violencia de género en la delegación de Tlalpan. ¿Cómo? Formar un equipo de calidad de 110 defensoras de los derechos de la mujer para brindar la capacitación de calidad a 3,000 mujeres en materia de prevención de violencia de género. Si vives algún tipo de violencia por ser mujer, intégrate y defiende tus derechos. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Hoy 20 ciberescuelas atienden a 5,200 alumnos, de los cuales el 60% son mujeres. Y serán 26 ciberescuelas en esta administración para atender a 7,000 alumnos. Este programa único en el país demuestra que en Tlalpan es posible brindar el acceso a la educación gratuita y de calidad. En Tlalpan, el derecho a la educación se hace realidad. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Apoyar a nuestros jóvenes es apoyar el crecimiento de nuestra sociedad. El apoyo integral a nuestra juventud demanda no bajar la guardia, porque en sus manos está el futuro. Por ello, en Tlalpan, en este año, se asesorarán a 2,700 jóvenes en su examen del Comipems. Se apoyarán económicamente a 18,000 jóvenes de nivel secundaria. Se otorgarán 39,400 uniformes a estudiantes de nivel primaria. Se mantendrán 37 escuelas técnico-deportivas en atletismo, boxeo, natación, clavados, patinaje, entre otras más. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Bueno amigos, soy su amiga Mirel Arzate a cargo de este tercer segmento. Les recuerdo el teléfono en el estudio es 55 64 25 13 74. Les repito, 55 64 25 13 74. O búsquenos en Facebook como Puntos Suspensivos y en Twitter @Radio Suspensivo, y en nuestro correo es puntosuspensivo.tlalpan@gmail.com. Vámonos con Roberto, ¿qué nos tienes preparado el día de hoy? Pues a ver, aquí hay una melodía que medio mundo conoce, pero es extraordinaria. Se llama Toma 5 y es una pieza de jazz escrita por Paul Desmond e interpretada por el cuarteto de Dave Brubeck en 1959, apenas ayer, y se ha convertido en una de las canciones más conocidas de este grupo, famosa por su particular y distintiva melodía del saxofón y el uso del poco común ritmo quíntuple del que proviene su nombre. Fue una de las primeras en alcanzar el 5º puesto de la lista de sencillos de Billboard. Toma 5 ha sido incluida en la banda sonora de multitud de películas y series de televisión. A su muerte en 1977, Desmond donó los derechos de autor para sus interpretaciones y composiciones, incluyendo también Toma 5, a la Cruz Roja norteamericana.
que desde entonces recibe al año unos $100,000 por conceptos de derechos. Vamos a escucharla, espero que la disfruten tanto como yo. ¡Vámonos! Muy bien, Roberto, te sacaste un 10 con esta rolota, ¿eh? Bueno, Ani, ¿qué nos tienes preparado en tu agenda de salud? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes y su prevención. Fíjense, iniciaremos describiendo qué es la diabetes. Esta es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita. La elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados de glucosa en sangre. Permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al interior de las células, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y demás tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta que su utilización sea necesaria. Existen 3 tipos de diabetes. La diabetes de tipo 1, también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual. Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina, poliuria, sed, polidipsia, hambre constante, polifagia, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. Diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 2, también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta, se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones. Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la actualidad también se está manifestando en niños. Diabetes gestacional. La diabetes gestacional se caracteriza por hiperglucemia, aumento del azúcar en la sangre, que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, y además, tanto ellas como sus hijos corren mayor riesgo de padecer diabetes de tipo 2 en el futuro. Suelen diagnosticarse mediante las pruebas prenatales, más que porque el paciente refiera síntomas. ¿Qué nos dicen los datos de la OMS? Nos indican que la diabetes se está convirtiendo en una de las grandes epidemias del siglo XXI. Esta organización estima que de 1995 a la fecha el número de personas que viven con diabetes se ha triplicado. La cifra actual llega a más de 347 millones de personas en el mundo que viven con diabetes. ¿Qué datos tenemos en México? Bueno, la última encuesta nacional de nutrición que se realizó en 2012 reveló que el 9.17% de la población adulta ha tenido un diagnóstico de diabetes que se traduce en 6.4 millones de personas. En 2016 tuvo un aumento pasando al 9.4%, incrementándose un aproximado de 150,000 personas diagnosticadas, siendo ligeramente mayor en las mujeres y en las localidades urbanas. Esta es una encuesta nacional de salud y nutrición de medio camino que se realizó en el 2016 en SANUT MC 2016.
En lo referente a las entidades de la República, la encuesta encontró que en la Ciudad de México es la entidad con mayor porcentaje de hombres con diagnóstico de diabetes, 12.7%, seguido del Estado de México, 11.5%, y Veracruz, 11.9%. En tanto que para las mujeres, el primer lugar es Nuevo León, con 15.5%, seguido de Tamaulipas, 12.8%, y la Ciudad de México, 11.9%. Pero la pregunta interesante sería, ¿se puede prevenir la diabetes o al menos alguna de las tres que les comenté? Bueno, ya vimos que la diabetes tipo 1 no es prevenible. En la diabetes tipo 2 existen investigaciones en donde se ha demostrado que la pérdida de peso y el ejercicio moderados pueden prevenir o demorar la aparición de la diabetes tipo 2. El gobierno federal subvencionó un estudio sobre la diabetes, llamado Programa de Prevención de la Diabetes, en el cual participaron 3.234 personas, con riesgo alto de contraer la enfermedad. Los resultados demostraron que se puede demorar la aparición de la enfermedad y posiblemente prevenirla. ¿Mediante qué? Bueno, la pérdida de peso. Tiene uno que perder entre 5 a 7% del total del peso corporal. Practicando 30 minutos diarios de actividad física 5 días a la semana. Alimentándose en forma más saludable, evitando las bebidas azucaradas, alimentos ricos en carbohidratos, consumiendo frutas y verduras diariamente de una manera adecuada. Además, haciéndose exámenes periódicos de glucosa en sangre. En un próximo segmento, si usted ya tiene esta enfermedad, veremos qué acciones debemos de llevar a cabo para su control, ya que la falta de trae graves consecuencias en el deterioro de la salud. ¿Cómo ven, chicos? Pues muy interesante esta información, realmente nos hace falta a todos saberlo para prevenirlo. Y bueno, pues vamos a estar esperando esa contribución que nos tienes. Claro que sí. Sí, Ani, además muy completa tu información. Ahora vámonos con Mike. Mike, ¿qué nos tienes que contar sobre el informe de la doctora Claudia Sheinbaum? Muy bien, Miguel. Pues mira, la semana pasada los invitamos al 6º informe trimestral de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, delegada de Tlalpan, y hoy queremos platicarles de lo que nos transmitió en su informe. Primero que nada, me parece que podríamos dividir en 3 partes el mensaje que nos brindó. En la primera parte nos puso en contexto partiendo de 3 puntos importantes y que ya hemos tratado en este programa. El primero es referente a la ciudadanía frente al fraude electoral y la carencia de democracia, la impunidad, la corrupción, la represión, la frivolidad y el cinismo, y al respecto dijo que lo que nos toca desde este pedacito de país es hacer nuestro mejor esfuerzo para demostrar que podemos hacer un buen gobierno con honradez, ética y entrega. En el segundo punto nos habló del castigo al presupuesto que por motivos políticos sufre Tlalpan y cómo esto ha originado un déficit. Nos puso al tanto del proceso que se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia, lamentablemente sin muchos resultados. Asimismo, informó que el jefe de gobierno no ha respondido al llamado al diálogo. El tercer punto referido es el acuerdo al que llegaron en la Asamblea Legislativa diputados del PAN, PRD y PRI para destituirla de su cargo por tener vínculos con la Universidad Nacional Autónoma de México. Concluyó en esta primera parte, exhortando a la Fiscalía que está llevando este caso a dirigir sus esfuerzos a combatir la corrupción de administraciones delegacionales anteriores. Nosotros ya hemos hablado al respecto y reiteramos que para nosotros es muy importante saber que nuestra delegada tiene altos logros académicos y se reflejan en el vínculo que sostiene con la UNAM. En la segunda parte nos habló de los logros que se han ido acumulando en su administración, empezando por una limpieza general en cuanto a corrupción se refiere, y cito textual: nos comprometimos a no permitir la impunidad. Por esta razón, no pagamos 70 millones de pesos en obras ejecutadas fuera de la ley de obra pública e hicimos las denuncias correspondientes a contralorías y ministerios públicos. Desafortunadamente, estas instancias no han procedido como deberían. Tomamos la decisión de demoler 2 mansiones de exfuncionarios de la delegación que fueron construidas ilegalmente en suelo de conservación. Estamos esperando la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de un amparo para proceder a la demolición de la mansión del exdelegado Higinio Chávez, construida ilegalmente y con opacidad en el origen de los recursos.
No es un asunto político, es un asunto de honradez y consecuencia. Nos habló de las audiencias públicas que suman 161, cubriendo un estimado de 15,000 personas, derivando de ellas 6,869 solicitudes, de las cuales se ha resuelto el 80%. El resto están en proceso debido a que requieren un mayor presupuesto o son de algún área de gobierno distinta. Habló de los tequios sabatinos. En cuanto a la seguridad pública, explicó: la seguridad pública no es atribución de la delegación y es indispensable mencionar que aun cuando los delitos denunciados se han reducido, los delitos de robo con violencia transeúnte, vehículos y homicidios dolosos se han incrementado en lo que va del año, por lo que hacemos un llamado al gobierno de la Ciudad de México a incrementar su presencia y eficacia frente a estos delitos. En este sentido, explicó las iniciativas que ha tenido la delegación para coadyuvar en este tema. Se trata de 9 puntos que van desde mejoramiento de luminarias en la vía pública hasta la conformación de comisiones de seguridad ciudadana. En este punto explicó que se han conformado 215 comisiones de seguridad ciudadana. Se reúne a los vecinos en los territorios de mayor índice delictivo o donde la ciudadanía lo solicita, con personal de seguridad y participación ciudadana de la delegación, representantes de la jefatura de gobierno, el responsable de la policía del cuadrante y del sector, y recientemente han intervenido la Policía de Investigación y el Ministerio Público. Se trabaja con las comisiones en talleres de prevención del delito, se reparten alarmas vecinales y se establecen acciones de recuperación de espacios públicos, así como formas de comunicación con la policía. Habló también de avances en infraestructura, en obra pública, mantenimiento y construcción de deportivos, edificios educativos, casas de salud, mantenimiento de edificios públicos. Como obras mayores de rescate del espacio público, destacan las subdelegaciones de los pueblos, la ciclovía urbana, que será inaugurada al final del mes de julio, los centros de artes y oficios. Nos dijo que este año se invierte además en la rehabilitación del Parque Fuentes Brotantes y en el Parque Lineal de Tixcocoven. En Cultura nos informó que mientras en el país se recorta el presupuesto de cultura, este año se está invirtiendo 24,5 millones de pesos. En Educación nos habló de distintas iniciativas que realiza la delegación: apoyo a la economía familiar en el gasto educativo, apoyo a estancias infantiles de carácter social, asesorías para el examen de Comipems, ciberescuelas Tlalpan y la atención a 5,200 alumnos con miras a llegar a 7,000, becas, uniformes, entre otras. Como ven, están atendiendo muchos temas que teníamos pendientes los tlalpenses. Por cuestiones de tiempo no podemos enumerar muchos temas que nos compartió, pero creo que vale la pena echarse un clavado en este informe. El texto íntegro se puede consultar y descargar en la página de la delegación www.tlalpan.gov.mx. Por último, quiero hacer referencia al llamado que hizo a la ciudadanía. Concluyó diciendo: el cambio verdadero del país y del lugar donde vivimos comienza por cambiar la forma tradicional de intervenir en los asuntos públicos. La política es un asunto de todos y todas. Concebimos la política como una vocación de servicio, como un trabajo en favor de la colectividad, como una forma de servir y no de servirse. Buscamos recuperar la política hoy envilecida, como un instrumento de transformación de los ciudadanos, participando en los asuntos públicos. Reconocemos nuestras limitaciones y errores, pero estamos orgullosos de haber dado inicio a una forma distinta de gobernar, de cara al pueblo. Por ello podemos decir que nos sentimos orgullosos de haber iniciado la reconstrucción y el rescate de nuestra hermosa delegación. Una pregunta, Miguel. ¿Y sabes en cuánto la Asamblea Legislativa redujo el presupuesto a la delegación Tlalpan? No sé, a ver, sorpréndeme, Checo. Bueno, fuimos una de las delegaciones más castigadas, no sé cuál es el motivo, pero fueron 112.8 millones en este presupuesto del 2017 que no nos entregaron. Redujeron. Bueno, mira, ahorita que lo mencionas, la próxima semana vamos a tener una intervención y vamos a ver cómo están estos recortes o dádivas en en todas las delegaciones de la ciudad, ¿no? Buen dato, hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Ahora vámonos a las noticias más comentadas con Paco Pacorro, el más cotorro.
Gracias, Mirel, ya cambió. Sí. Número 1. Continúa la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador. En un capítulo más de la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión se trata de dos vertientes. En ambos casos encabezadas por el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, que con un lenguaje virulento se refieren a Obrador como al autoritarismo, por un lado, y por el otro lado se hace énfasis en asociarlo al presidente Maduro de Venezuela, a pesar de que no existe ninguna relación o vínculo entre ellos. La campaña parece estar bien orquestada, ya que en casi todos los foros y gran parte de los líderes priistas hacen la misma referencia y aparentemente Fox se ha alineado a dicha campaña. Acá decimos que también algunos líderes del PRD. Número 2, esta va para mi querido Roberto, para que nos explique en un ratito más. Número 2, el gobierno espía a periodistas y luchadores sociales. Según el diario estadounidense The New York Times, el gobierno mexicano espía a periodistas y activistas como a Carmen Aristegui, Mario Patrón, Juan Pardiñas, Carlos Loret de Mola y Salvador Camarena, entre otros, mediante el software Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group One, y es comercializado únicamente a gobiernos para vigilar a criminales y terroristas, previa autorización legal. Todo indica que la Sedena, la PGR y el CISEN disponen de él. Los ataques e intentos de espionaje con Pegasus en México ocurrieron entre enero del 2015 y julio del 2016 a dichos personajes. Sin embargo, el gobierno ha rechazado cualquier acción de vigilancia e intervención en comunicadores o defensores de los derechos humanos. ¿Cómo ves, Roberto? Pues mira, Paco, algo que tenemos que considerar es, primero, este tipo de software solo lo adquiere el gobierno. Así es. Bueno, entonces, si ya encontraron que hay espionaje en estos aparatos, pues es el gobierno. Ahora, si no fuese el gobierno quien lo estuviera utilizando, entonces quiere decir que ya salió del control del gobierno este tipo de software. De todas maneras, la responsabilidad siempre va a ser del gobierno, porque es el único que legalmente podría utilizarlo, aunque aquí estamos viendo que es fuera de toda legalidad. Y entiendo que Carmen Aristegui se queja además de espionaje a su propio hijo, ¿no? Sí, y empezó cuando él era menor de edad, entonces imagínate nada más, doble delito por ahí. No hay que extrañarnos de este espionaje. Realmente en un programa posterior vamos a hablar un poco sobre el espionaje generalizado que se da, ¿sí? Y si quieren ustedes podemos ver qué tipo de software es el que se ocupa y hasta dónde alcanza para espiar a todos. Gracias, Roberto. Número 3. Denuncian ante la PGR a Norberto Rivera por su presuntamente encubrir abusos infantiles. El pasado 2 de junio, el exministro de Culto Alberto Atié y Jesús Romero Colín presentaron una denuncia en contra del cardenal Norberto Rivera por presuntamente encubrir casos de abuso sexual. La denuncia se basó en las declaraciones que el cardenal Rivera hizo en diciembre del 2016, cuando señaló: "Yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta. De hecho, aquí en la arquidiócesis, al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar a conocer". SIC. En ese sentido, Atié respondió que nosotros nos abocamos a solicitar a la PGR y a la Secretaría de Gobierno si en algún momento el cardenal Norberto Rivera o la Arquidiócesis de México han informado respecto de esos 15 casos que el cardenal reconoce, mencionó el exministro de Culto. Y en lo que parecía ser una respuesta política a la demanda, el cardenal Norberto Rivera Carrera presentó su renuncia la semana pasada como arzobispo primado de México al Papa Francisco. El prelado renunció a su cargo como lo establece el derecho canónico, el cual señala que al llegar a los 75 años, los cuales cumplió el 4 de junio pasado, los obispos y cardenales deberán presentar su renuncia ante el obispo de Roma. En ese sentido, el Papa tiene la renuncia del cardenal, pero hay que esperar cuánto tiempo tarda para nombrar a su relevo, lo cual puede durar meses o incluso años. Mientras tanto, Norberto Rivera continuará como arzobispo,
Finalmente, el vocero de la arquidiócesis acotó que las denuncias presentadas son con dolo para crear escándalo y golpear al cardenal, pero que no están preocupados. ¿Cómo ves, Mike? No, hombre, terrible. Y hay que estar al pendiente porque las personas que comentas que hicieron la denuncia nos atañe porque es un caso que se dio en Tlalpan, ¿eh? ¿Te refieres a Jesús Romero Colín? Así es. Okay. Es un caso que se dio aquí en la parroquia San Agustín. Y vamos, hay que darle seguimiento, tenemos que estar al pendiente, ¿no? Gracias, Roberto. Ya habíamos comentado este tema, ¿te acuerdas? Sí. Cuando hablamos de los pederastas y cómo el clero está como institución protegiendo a los delincuentes. Ok, gracias. Número 4. Diputado del PAN es filmado en un acto de extorsión. Según el video en el que aparece el diputado panista Enrique Flores, la red extorsiona a los alcaldes con la revisión de las cuentas públicas, exigiéndoles a los presidentes municipales un porcentaje del monto observado a cambio de eliminar las irregularidades durante su gestión del 2016. En este video se observa a Flores en una reunión celebrada el 24 de mayo, describiendo la operación de la red, así como los integrantes de la misma: Óscar Bautista Villegas, legislador del PRI, qué raro, y vocal de la Comisión de Vigilancia, el perredista José Guadalupe Sánchez Torres, presidente de la misma comisión, el presidente de la mesa directiva del Congreso, Manuel Barrera, Guillén, del Verde Ecologista, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Enrique Flores, del que hicimos referencia del video, y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado. Hasta el momento ya fueron presentadas 4 denuncias. Finalmente, el diputado presentó ya su renuncia al PAN como militante y la semana pasada había renunciado a la coordinación del grupo parlamentario del PAN y a la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de San Luis Potosí. ¿Cómo ves, Roberto? Parece ser que ya con que renunció al PAN ya pagó todo, ¿verdad? Sí, ya está libre de culpa, esa corrupción ya no existe, nadie sabe nada y dentro de 2 meses nadie se va a acordar. Y además el manejo, como no es Eva Cadena y no es Morena, claro. Pues eso se queda de ladito, ¿no? Bueno, sí. Y estas fueron las noticias más comentadas de la semana. Regreso los micrófonos a Mirel. Gracias, Paco. Bueno, ahora vamos con un tema musical a cargo de Mike. Así es, Mirel. Pues este grupo realmente no necesita mayor presentación, es sin duda un ícono de la música contemporánea y varias generaciones quedamos marcadas por su música. Y haciendo un pequeño homenaje a aquella extinta estación de la adolescencia que algunos recordarán, yo digo: psicodelia galáctica, atmósfera espacial, viajando por vibraciones cósmicas, volar permanente, velada influencia de Roger Waters, David Gilmour, Pink Floyd, idea musical. Bueno, amigos, vámonos a un corte de estación. Lo prioritario, lo trascendental, es crear una infraestructura educativa más cerca de quien más lo necesita. Y para ello, una acción de altura. Ciberescuelas Tlalpan educa. Más de 3,000 estudiantes inscritos, asesorados por 252 profesionales educativos a través de 5,200 asesorías de nivel. Y en este 2017 se incrementará la atención a 7,000 estudiantes. Educando para crecer. Ciberescuelas Tlalpan educa. Tlalpan, caminando juntos en tierra firme.
lo actual, de interés, lo alternativo. Esos son los centros de arte y oficio que se construirán en los centros de cultura maya, San Miguel Xicalco y la Mesa Los Hornos. El objetivo, impulsar las actividades artísticas entre niños y jóvenes con alto índice de marginación. Los centros contarán con talleres de artes plásticas, visuales, escénicas, musicales, tecnológicas. Además, impartirán cursos de oficios en encuadernación, metales, carpintería, entre otros. Construyendo por una cultura alternativa para quien más lo necesita. Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. En materia de seguridad en Tlalpan se han conformado 215 comisiones de seguridad ciudadana en áreas de mayor índice delictivo o donde la ciudadanía lo solicite. Personal de seguridad, ciudadanos y representantes de la jefatura de gobierno se unen para rearticular redes solidarias que promuevan la prevención y disminución del delito. Estrategia que le ha permitido a Tlalpan estar entre las primeras en reducción de delito denunciado, ya que en 2015 se encontraba en los últimos lugares. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Y sí, amigos, este es su último bloque. Estaré yo como su presentador. Tengo el gusto de presentar a mi amigo Roberto, que nos va a hablar de lo que es reflexión política, y el asunto son los normalistas. Pues sí, amigos, a todos nos resulta conocido el caso de Ayotzinapa y recientemente el de la Escuela Normal Rural Femenil Justo Sierra de Aguascalientes, a la cual el gobierno quería reducir la matrícula. Eso lo hemos escuchado en las noticias últimamente. Pero, ¿por qué la constante agresión del gobierno hacia estas escuelas? Vamos a examinarlo un poco. El sistema de escuelas normales rurales nació como parte de un ambicioso plan de masificación educativa implementado por el Estado mexicano a partir de la década de 1920, cuando Moisés Sáenz era secretario de Educación Pública. La primera escuela normal regional fue la de Tacámbaro, Michoacán, con la finalidad de formar maestros que se convirtieran en líderes de la comunidad. Las primeras normales trabajaron un plan de 2 años combinando materias académicas con el aprendizaje de labores agrícolas y oficios. Debido a la falta de experiencia con el normalismo, la SEP permitió que cada director de las nuevas escuelas normales trabajara con base a esquemas de trabajo que consideraran más convenientes, es decir, ellos mismos definían cómo trabajar. En la legislación de 1927 se estipuló que todas las normales tendrían internado y que los alumnos contarían con becas. En 1932 surgieron las escuelas regionales campesinas, que eran la fusión de todas las normales rurales y las centrales agrícolas, e incluso misiones culturales. Otro cambio fundamental fue que en 1934 se estableció un nuevo reglamento que estipulaba que el gobierno y dirección de la escuela estaba a cargo del director de la escuela, así como la figura del consejo técnico, quien valoraría las faltas al reglamento y aplicaría las sanciones correspondientes. Con esto se terminó por derrumbar las prácticas democráticas que habían surgido en el incipiente crecimiento normalista y fueron sustituidas por prácticas autoritarias. Debido a estas circunstancias, los estudiantes normalistas se agruparon y formaron en 1935 la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Dicha organización protegía y defendía a los alumnos de las injusticias que cometían los directores y maestros de dichas instituciones. A mediados de la década de 1940, las normales rurales dejaron de tener un lugar importante en el discurso educativo, reduciéndoles el presupuesto. Se depuró al profesorado y al estudiantado, calificado de comunista. A partir de 1946, de las 18 normales rurales que quedaban, fueron separadas en 9 para mujeres y 9 para varones. En 1960, las normales rurales del país llegaron a ser 29. Lo característico de los egresados de las normales rurales es su pronta identificación e integración a los diversos movimientos rurales y urbanos que se han generado desde la fundación de estas instituciones, debido a su adhesión a la ideología de la Internacional de corte marxista. Por lo que no era de extrañarse que en 1968 muchos normalistas participaron abiertamente,
lo que tuvo como represalia el cierre de 14 normales rurales. Durante los años 70 se dio una etapa de persecución política y represión de los líderes estudiantiles de las normales rurales por sus vínculos con movimientos políticos radicales y la guerrilla, por lo que día con día era latente su exterminio. A pesar de la persecución oficial y debido a presiones políticas regionales, se crearon las dos últimas normales rurales, la de Morelos y la de Tamaulipas. Actualmente persisten 16 normales rurales con su resistencia por sobrevivir bajo la constante persecución oficial. Gracias a su tradición de lucha se mantienen aglutinadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, enarbolando desde su fundación una ideología de la internacional y ante todo teniendo como principal misión de los maestros rurales enseñarle a la gente cuáles son sus derechos. Los ataques gubernamentales contra las normales rurales se iniciaron justamente en la de Ayotzinapa, el 2 de abril de 1941, por Manuel Ávila Camacho. La gran calumnia contra Ayotzinapa consistió en inventar faltas a la autoridad y ultrajes a la bandera nacional, inculpando falsamente a los normalistas de haber sustituido el lábaro patrio por la bandera rojinegra de su huelga estudiantil. Numerosos alumnos fueron detenidos y acusados de asociaciones delictuosas, delitos contra la autoridad y ultrajes a la bandera. Las autoridades democráticas fueron cesadas y hostilizadas. Se impuso la separación de las escuelas regionales campesinas de las normales rurales, mutilando así un modelo educativo popular y avanzado. Los alumnos se fueron a esta huelga exigiendo prácticamente lo mismo que reclaman hoy: mejor alimentación, ampliación y mejoramiento de las aulas e instalaciones, material didáctico y herramientas para el campo. Así comenzaron las movilizaciones que siguieron desarrollando hasta los años 60, cuando la negligencia y el arrinconamiento por parte del gobierno se tornaron en franca agresión, decidiéndose de manera unilateral el cierre de las normales rurales. Es bien sabido que durante estos años la brutalidad y la violencia de Estado eran parte de la vida cotidiana. Muestra de ello son los asesinatos de líderes campesinos, como el caso de Rubén Jaramillo, o la represión constante que se ejerció contra los movimientos sociales, como el ocurrido el 2 de octubre de 1968. A partir de la mitad de los años 60, las normales rurales fueron acusadas de ser semilleros de guerrilleros, y tanto los funcionarios gubernamentales como los charros sindicales y la prensa sentenciaban: si no las desaparecemos van a seguir con lo mismo, por lo que Díaz Ordaz cerró más de la mitad de las normales rurales en 1969. Durante los años 70, década en la que Echeverría desplegó la guerra sucia, asesinando y desapareciendo a cientos de campesinos, estudiantes y luchadores sociales, normales rurales fueron violentadas y agredidas. Para ello se utilizó la presencia de los maestros Arturo Gámez, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, luchadores sociales campesinos levantados en armas, para generalizar la idea de que en las normales rurales se formaban los núcleos armados de lucha guerrillera. Esta es una idea que todavía hoy es repetida por algunos medios amarillistas, que mantienen así un ambiente de linchamiento hacia los estudiantes normalistas, particularmente a los de Ayotzinapa. En los años 90, al calor de las reformas salinistas, la SEP comenzó a disponer del control y reducción de la matrícula y del presupuesto de manera sistemática. Hoy, en pleno siglo XXI, el ensañamiento del Estado mexicano contra las normales rurales persiste con la misma fuerza. No hay gobierno estatal que no se haya empeñado en lograr la desaparición de las normales, con todo tipo de medidas. En el caso de la normal rural, el MEXE, en Hidalgo, que en 1994, siendo gobernador Murillo Karam, sí, el ahora ex procurador de justicia, se determinó una reducción significativa de la matrícula y se incurrió en todo tipo de agresiones, hasta que en 2008 se cerró definitivamente, bajo el gobierno de Osorio Chong. ¿Le suena el nombre? Por supuesto que sí. Bueno, no hay que perder de vista también a Murillo Karam, que algo tenía que ver con la investigación en Ayotzinapa. Claro. Bueno, la permanente resistencia de los estudiantes normalistas, desplegada en todos estos años, demuestra claramente el grado de responsabilidad social que tienen a luchar contra las diversas medidas que apuntan siempre al cierre de sus escuelas, las cuales siguen cumpliendo una función social importante en medio de las condiciones de empobrecimiento y ruina que prevalecen en el campo mexicano.
Como muestra del combate a las normales rurales, tenemos el pavoroso caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, los 3 asesinados y torturados, y las otras 3 personas que fueron asesinadas porque las confundieron con estudiantes. Como siempre en México, cuando un grupo se organiza, conoce de sus derechos y lucha porque se los respeten, se convierte automáticamente en una piedra en el zapato del gobierno, y las normales rurales no son la excepción. Aún así, Roberto, esta política de exterminio, que no es nueva, es ya de varios años, no me sigue quedando clara. El pretexto de que son guerrilleros o que son semilleros de guerrilla es ridículo. No dudo que algún muchacho se vaya a la guerrilla, pero igual en la Ciudad de México se va alguien para allá. No lo dudo, pero no son semilleros de guerrilleros. Pero me parece ridículo esta aseveración del gobierno. Ni no entiendo esa política de exterminio. Bueno, yo creo que podemos encontrar la base en que los estudiantes normalistas tienen una relación muy estrecha con su comunidad. Sus padres no los dejan ahí en la normal y ya, a pesar de que son internados, sino que ellos están en constante contacto con la población, viendo sus problemas y, ojo, yo les decía, enseñándoles cuáles son sus derechos, y eso es lo que al gobierno le incomoda siempre. Esa puede ser la explicación. Te lo agradezco, Roberto. Te lo agradezco. Bueno, Roberto, qué tema tan espinoso. Y yo pensaba que por ahí se combatía la reforma educativa. Continuamos con una reflexión política. Ahora vamos con la segunda parte de la estrategia del PRI en las elecciones con nuestro querido amigo Héctorín. Gracias, mi Checo. Tomemos tantito aire porque, bueno, tanta noticia, tanta reflexión que se ayuda mucho, pero es necesario estar haciendo estos ejercicios con tanta cosa que está pasando en nuestro país. En fin, continuamos con el punto 6 de estos parámetros, y el sexto es dando voz a líderes de opinión, lo que le llamamos la manipulación mediática. Por ejemplo, Televisa tiene la franquicia de La Verdad. Si ellos dan por hecho que el ganador es Del Mazo, aunque no coincida con la verdad, como sucedió en 2006, 2012 y ahora en el 2017, no hay poder humano que les pueda demostrar que la población eligió a otro. Lo bueno es que de alguna manera ya las redes sociales, el internet nos está ayudando poco a poco a desaparecer a Televisa. 7. Manipulación de encuestas. Comprar encuestas es típico. Sucedió con Del Mazo, que ni siquiera pintaba. Fue un pésimo candidato que al inicio de su campaña ni siquiera figuraba en las encuestas como candidato. Sí como partido, pero no como persona. Pero llegaron las encuestas amañadas y la gente supuso que era al menos competitivo, y el resto pues ya lo sabemos, es historia. 8. Funcionarios mapaches. Ser mapache, hablando en temas electorales, es realizar tareas de acarreo de personas, compra de votos, manipulación de información de la oposición, asustando con que seríamos Venezuela, por ejemplo, prometiendo grandes obras, convenios con otros países, etc. Los funcionarios del gobierno federal, entiéndase Peña Nieto y sus secuaces como el de la SEP, el de Comunicaciones y Transportes, el de Economía, el de Desarrollo Social, etcétera, etcétera, que estuvieron muy activos regalando despensas y prometiendo el cielo y las estrellas. ¿Y ahora dónde andarán? 9. Distractores mediáticos, como por ejemplo, que ya lo hemos mencionado, usar a Eva Cadena para golpear a la oposición por 500,000 pesos cuando Duarte se robó 71 veces esa cantidad. Detener a Roberto Borge, exgobernador ladrón de Quintana Roo, para dejar de lado las noticias electorales, etc. Y 10. Argumentando falacias. Con gran emoción dirán que tenemos paz, olvidándose de los 70,000 muertos que lleva Peña Nieto. Pugnarán por mejor país con promesas que nunca cumplirán. Cantarán logros del PRI que, como en otras ocasiones, son ellos los de la estabilidad del progreso, del crecimiento sostenido y muchas falacias más. Para mentir son buenísimos. Su cultura de la corrupción, del fraude, de los plagios, de las mentiras históricas les ha llevado a sostenerse en la oligarquía mexicana por casi 9 décadas. Si el propio INE llegó a contratar a una persona acusada de orquestar un fraude, como lo vemos en la nota de Aristegui, donde dice vinculan a consejero del INE con empresa acusada del fraude electoral en Chiapas. Con todo esto, amigos, la credibilidad del INE está por los suelos. ¿Puede entonces ser un garante de equidad?
En infinidad de noticias se le ha acusado de favorecer a un partido en las contiendas, cancelando spots de televisión o radio de partidos opuestos, ignorando las denuncias a su partido favorito, el PRI, pues es el que más puede pagar con su complicidad. Ahora la pregunta a reflexionar es, ¿qué podemos hacer para combatir estos parámetros, estas mentiras, esta forma de corrupción, para evitar el robo del 2018? Amigos, tenemos mucho que analizar, pero un buen inicio será sin duda la concientización, la participación de cada uno de nosotros, ocupar estos medios para no dejar de hablar, para seguir recordando lo que han estado haciendo y darle continuidad. Simple y sencillamente lo del Estado de México ya se pasó a agosto, el 15 de agosto. Nosotros, o por lo menos yo, voy a seguir hablando y hablando y hablando de este tema. Héctor, veo dos cosas en tus 10 puntos. Por una parte, un mecanismo burdo que no es nuevo, es viejo. El uso de la violencia, la compra de votos, las pistolas. Mike, tú sabes mejor que eso que nosotros. Algo burdo que ya conocemos y que ya no debería de existir. Pero por otra parte, y eso hay que tener mucho cuidado, su sistema ideológico que cuesta millones y millones de pesos. Hace rato hablábamos de Pegasus, pero usan un montón de sistemas para influir sobre la gente. Mentiras que parecen noticias, verdades que las dicen a medias o a modo. El hecho es de que usan un sistema muy, muy caro para tratar de influir, y termino diciendo esto: el experimento del Estado de México yo creo que se pasa para el 18 y hay que estar pendientes. Claro, esta es una invitación, ¿no?, para todos nosotros, y esta lección que tenemos del Estado de México, que aún no termina, tenemos que estar cada vez más comprometidos, metidos, darnos cuenta que tenemos que rescatar todos a nuestro país. No, y además es una oportunidad, ¿no?, porque ya tuvimos ya nos jugaron chueco, ¿no?, entonces tenemos que estar muy al pendiente. Creo que estamos por buen camino, y la verdad es que hay que unir fuerzas y ya veremos. Pues qué tema tan espinoso y delicado. Estaremos al pendiente con Héctorín en estos temas. Y vámonos a ver qué nos preparó Miguel Ángel Aguilar en su reflexión política el día de hoy. Gracias, Sergio Mendoza. Pues mira, platicamos con Ernesto Armendáriz Ramírez, subdirector de Vinculación y Fomento a la Participación Ciudadana de la Delegación de Tlalpan, para informarnos sobre las obras que se llevan a cabo en la colonia La Joya, en las inmediaciones del Caminero. Y bueno, pues tenemos conocimiento del enorme riesgo que corren los cientos de peatones que transitan por la zona del Caminero por no existir condiciones apropiadas. Y hoy podemos ver que están realizando obras en esta área. Le preguntamos en qué consiste el trabajo que se está realizando, y él nos informó lo siguiente. Antes que nada, destacó que este mejoramiento vial y peatonal ofrecerá una alternativa que brinde seguridad y agilice los tiempos de traslado de los habitantes de la zona alta de la Jusco, San Pedro Mártir, de la zona de la Caseta de la salida a Cuernavaca. Dichas obras consisten primeramente en el mejoramiento de banquetas. Además se colocarán arbolados, se instalarán pasos a nivel y se sustituirá el asfalto de las vías vehiculares por concreto hidráulico para optimizar el tránsito vehicular. Se realizará la construcción de 2 andadores para cruce de los peatones, el cual les permitirá el acceso a las personas desde la Avenida de los Insurgentes hasta Calzada de Tlalpan. Estas obras forman parte de las medidas de mitigación que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe aplicar por la construcción de la conexión del segundo piso de la autopista México-Cuernavaca. Le preguntamos también que cuánto tiempo tienen previsto que duren estas obras, y él nos contestó que tienen contemplado que esta obra sea entregada aproximadamente en 5 meses. Y concluyó diciéndonos que las personas que se beneficiarán al realizar el cruce por esta zona de forma peatonal será de aproximadamente 10,000 habitantes. Así pues, esta es la información que nos proporcionó, y nosotros queremos agradecerle a Ernesto Armendáriz Ramírez por darse tiempo de conversar con nosotros. Regresamos contigo, Checo. Claro que sí, Miguel, qué interesante. Ya no teníamos por dónde caminar los peatones ahí por ese rumbo. Pero bueno, esperemos que se apuren con esas obras. ¿Y qué tal si cambiamos de tema? Nos vamos a una cuestión musical para ver qué nos preparó Ani. Pues sí, miren, el día de hoy les traje una propuesta de Susana Zabaleta. Ella nos va a interpretar
La mentira, pero les quiero hablar de ella. Nació el 30 de septiembre de 1964 en la ciudad de Monclova, Coahuila, México. Estudió ópera en Florencia, Italia, finalizando posteriormente la carrera de concertista en la Escuela Superior de Música en la Ciudad de México. Continuó con su preparación artística tomando clases de canto con Irma González, Enrique Patrón y Marta Félix, además de contar con Benjamín Kahn como maestro de educación. Zabaleta ha tenido una trayectoria muy enriquecedora y variada en teatro, obras musicales, películas, ópera, en televisión como actriz y conductora, y ha participado en festivales internacionales. Ha sido galardonada con los siguientes premios. En 1996, la Diosa de Plata por Sobrenatural. En 1998 al 2000, el Heraldo y el Ariel por la mejor actriz por Sexo, Pudor y Lágrimas. En el 2006, el Disco de Oro para darle cuerda al mundo. En el 2006, disco de platino de la A a la Z. 2007, Luna del Auditorio, premio en la categoría de balada. 2008, disco de oro, Te Busqué. Con ustedes, Susana Zabaleta interpretando La Mentira. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida, tú no es con Dios. Amigos y amigas, este es el final de su programa Puntos Suspensivos del día de hoy, 19 de junio. Agradecemos que nos escuchen y no nos dejen de sintonizar la próxima semana. Se despiden de ustedes sus amigos de siempre, Ani Serena, Mirela Arzate, Paco Hernández, Roberto González, Miguel Ángel Aguilar y mi querido amigo Héctor Tlatempa. Fue un placer atenderlos y tenerlos en este programa, su amigo Checo Men.